las estructuras volcánicas. Ahora en esta clase vamos a ver las estructuras de rocas sedimentarias y también algunas metamórficas, aunque propiamente no existen, sino las podemos reconocer por algunos rasgos. Comencemos con las estructuras sedimentarias o de rocas sedimentarias. Como ya lo hemos mencionado varias veces de inicio del ciclo, sí me escuchan jóvenes, ¿no? Sí, profesor. Bien, Sí, gracias. profe. Gracias. Las estructuras más comunes de rocas sedimentarias son los estratos. Los estratos. Así como cuando hablamos de rocas volcánicas, lo primero que nos viene a la mente es el cono volcánico. En las rocas sedimentarias, lo primero son los estratos. Estos son los estratos. Esta es una infografía de estratos sedimentarios del Cañón del Colorado en Estados Unidos, que como ustedes habrán visto en documentales, eh, es una zona donde se aprecian diversos tipos de rocas sedimentarias. Los estratos se forman a partir, recordemos lo que hemos estudiado en rocas sedimentarias, especialmente las clásticas, ¿no? Se forman a partir de materiales que se van depositando a lo largo del tiempo. Se van depositando a lo largo del tiempo en capas sucesivas. Cada una de estas capas son los estratos, que corresponden a diferentes eventos geológicos que normalmente se presentan también en distintos periodos geológicos o en un periodo en un mismo periodo geológico, podría ser no necesariamente de manera contemporánea, es decir, pasa algún tiempo para que vuelva a ocurrir la depositación. Entonces, el agente de transporte, los ríos, los vientos, la gravedad, los glaciares, o también puede ser material que está en suspensión en el agua del mar, en el agua de los lagos, se va depositando a lo largo del tiempo. Se va depositando. En el caso de rocas sedimentarias clásicas, se acuerdan que habíamos, y esa es una de las preguntas del paso, que cuando el agente de transporte pierde energía, ocurre la depositación. Entonces se va depositando. Primero se depositó 1, luego 2, 3, 4, 5. Entonces se van depositando a través de millones de años. Entonces en una serie de estratos pueden ver depositación de millones de años. Y dependiendo el material, dependiendo la composición química, mineralógica, pueden estar constituidos por diferentes tipos de rocas, no va a ser necesariamente el único tipo de roca. Como ya vimos también en rocas sedimentarias, luego que se ha depositado el material, solo tenemos sedimento. Para que este sedimento se convierta en roca sedimentaria, tiene que pasar la última etapa de formación de una roca sedimentaria, que es la diagénesis, ¿no? Que puede ser compactación, cementación, autogénesis, etc. Entonces, recién ahí ya tenemos roca sedimentaria. Pero esto viene desde superficie, es decir, como decíamos, un agente de transporte que va acarreando los materiales, lo va depositando, o bien el agua del mar, los restos de los animales marinos, ¿no? De la macrofauna, o de los microorganismos, ¿no? Que también tienen esqueletos, se va depositando en el fondo del mar y así sucesivamente. Pero esto viene, repito, del exterior, no es que provenga del interior, no es que provenga del magma. El magma no va a formar estratos, hemos dicho sería pseudoestratos, ya cuando solidifica. Puede ser un sil, un lacolito, etc. Entonces, así se forman los estratos. Esos son los estratos. Eh, Hemos hablado en la clase de rocas sedimentarias, pusimos el ejemplo para rocas sedimentarias clásicas, ¿no? Areniscas, limolitas, lutitas, pero también puede ser para las otras rocas sedimentarias, ¿no?
por ejemplo, la caliza, como ven ustedes acá en el gráfico, esta es caliza, es química, o también pueden ser biológicas, como la diatomita. La diatomita la encuentran en estratos también. No sé si en su salida del fin de semana vieron estratos. Sí, sí llegamos a ver. ¿Sí? Ah, ya, perfecto, perfecto. El- ¿En qué parte específicamente? A ver. ¿El nombre del lugar? Sí. ¿A ver, dónde fue? ¿Antes o después de cruzar el puente, ese puente provisional? Ese puente creo que el ómnibus no puede pasar. No, no, fue antes. Ah, ya, perfecto. Profesor, al frente de unos condominios, más o menos, si recuerdo. Ah, ya, sí, 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 sí. En tu lote, donde se compraba el lote. Bueno, había un cartel. Ah, ya, sí, 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 sí. Ya, ya, ya sé a qué se refiere. Acá tengo algunas fotografías de, de estratos. Acá en la parte, vamos, este de acá. Este que ya lo he mostrado anteriormente. Este es del Morro Solar. Acá ven estratos. Y acá hay una falla geológica. Pues estos son estratos. Son estratos del Cretáceo. Más o menos más de 65 millones de años. Entre 65 y algo más de 100 millones de años. Este es de Moquegua. Acá ven también estratos. Y este es de Pucusana, al sur de Lima, el último distrito antes de pasar a la provincia de Cañete. Acá está el mar. Fíjese que en el caso de las dos fotografías inferiores, los estratos son horizontales, paralelos, que es como normalmente observamos los estratos inicialmente. Los estratos, si es que no han sufrido deformación, y eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy, deberíamos observarlos así, de manera horizontal, paralela entre ellos. Acá hay una deformación, la falla es una estructura de deformación. En el caso de la fotografía superior, ustedes ven que los estratos están inclinados. No es que los estratos se hayan depositado así. Los estratos, las capas se han depositado de esta manera. No, así no se han depositado. Se han depositado de manera horizontal, concordantes entre ellos. Y luego ya ha habido fuerzas tectónicas, o bien algunas fuerzas no tectónicas, por ejemplo puede ser ascenso de magma, que han originado que los estratos se inclinen. O, ven ustedes acá, esta curvatura, esto se llama pliegue, es decir, también pueden plegarse. Entonces, en este caso, que la mayoría son estratos inclinados, eh, son por fuerzas tectónicas. Bueno, acá hay una cueva, una caverna marina, y ese ya es otro proceso. No sé si ustedes observan acá el color de esta roca. Negra. Ya, perfecto. Es una roca sedimentaria química. ¿Cuál es? Caliza. Caliza, muy bien. Esta es caliza. Esta es caliza. Forma parte de la formación geológica Pamplona. Las rocas sedimentarias se encuentran en formaciones geológicas. Formaciones geológicas. O sea, las formaciones geológicas tienen su nombre propio. Formación geológica. Simplemente se llama formación. Las formaciones geológicas
constituidas mayormente por rocas sedimentarias, también puede haber ígneas metamórficas, pero mayormente por rocas sedimentarias, de determinada edad, ¿no? Compuesta por determinados tipos de rocas, y que también muestran fósiles característicos de la época. La formación Pamplona está constituida por calizas. Entonces, cuando ustedes en un mapa geológico vean formación Pamplona, ya pueden deducir que tenemos calizas. Está compuesta por calizas. En cambio, si yo les digo, a ver, otra formación geológica, Salto del Fraile, que la tenemos en el Morro Solar, lutitas. Salto del Fraile son lutitas. Y hay muchas formaciones geológicas de calizas, sobre todo en la sierra. Formación geológica de areniscas es la formación Puno, que no solo la encontramos en Puno, la encontramos en otras partes de la Sierra Sur del país. Normalmente el nombre de la formación geológica se le da por el primer lugar donde se encontró, ¿no? ¿Dónde queda Pamplona, en el sur de Lima? ¿Alguno de ustedes ha estado en Pamplona o conoce Pamplona? ¿O vive en Pamplona, tal vez? ¿Saben dónde queda Pamplona, en el sur de Lima? ¿Ninguno? Abren su micrófono nomás porque no puedo ver el chat. ¿En San Juan del Lurigancho? No, San Juan de Miraflores. Ah, de Miraflores. En San Juan de Miraflores está Pamplona. Incluso vean ahí las noticias. Por ahí busquen en Google. Hace muchos años se cayó un avión ahí en Pamplona, cuando todavía no estaba habitado, ¿no? En los años 50, un avión de la empresa brasileña Varig. Ahora, se ubica más o menos donde queda la Universidad Ricardo Palma. ¿Se ubican dónde está la Universidad Ricardo Palma? Sí, profe. Ya. Está en la avenida Benavides con la Panamericana Sur. Si ustedes van por la Panamericana Sur hacia el sur, pasan la Universidad Ricardo Palma. A la izquierda van a observar, ya casi se ubican a Tocongo, el cruce a Tocongo. En el cruce a Tocongo hay un centro comercial, ¿no? Y hay un centro comercial, y antes del centro comercial, hacia el otro lado de la carretera, está el campo deportivo de la Universidad Ricardo Palma. No la universidad, sino el campo deportivo. Entonces, más o menos casi poco antes al frente de la Universidad Ricardo Palma, yendo hacia el sur, hay un morrito así. Ustedes están yendo hacia el sur. Así un morrito. Digamos, por acá, donde llegamos al frente, está acá el club de la Universidad Ricardo Palma. Este morrito, ustedes ahí ven calizas. Es un morrito, es una saliente que está al lado de la carretera. Ahora, si ustedes vienen del sur, al frente de este morrito hay una colina grande. Ahí hay también caliza. Lo malo de esa colina que está al frente es que ya es un basurero. Bueno, ya ustedes encuentran mucha basura. Cuando ibas con los alumnos al Morro Solar, de regreso parábamos en la colina que está al frente acá, ¿no? Ahí encuentran caliza. Esa es la formación Pamplona también. Esa formación Pamplona que ese es San Juan de Miraflores y Surco, la vemos también en Pucusana. Bueno. Estratificación, sí, escucha. En la formación Puno, ¿qué podemos encontrar? Areniscas. Gracias. Areniscas. Tenemos centenas de formaciones geológicas. Estratificación cruzada es esta de acá. Esta es la estratificación cruzada. Ven ustedes este estrato y acá tenemos estratificación cruzada. Pero vean que el estrato superior, el material está depositado de manera horizontal. Entonces, solo acá ha habido una estratificación así, de esta manera. En este caso es distinto lo que les explicaba de los estratos inclinados. Acá, en este estrato, los materiales están así, de esta manera, cruzada, porque la depositación ha sido rápida.
una depositación así rápida. Por ejemplo, puede ser depositación a veces de arcillas o de arenas. Entonces, esa es estratificación cruzada. Entonces, es diferente, porque ustedes tienen una serie de estratos, ¿sí? Y al interior del estrato, ustedes observan así estas líneas de manera inclinada, cruzada. Esa es estratificación cruzada, que lo observamos en areniscas, lutitas, ¿no? Pueden ser depósitos de ríos también. Entonces, eso es para la mayoría de rocas sedimentarias. Hay otro proceso que ocurre en rocas sedimentarias y también algunas metamórficas, pero solo en algunas de ellas, en ciertas de ellas. Es el proceso kárstico o simplemente karst. Karst. Hay un grupo, ¿no?, que va a hacer trabajo de karst. Sí, profesor. Sí, ya. Así que vamos a hablar brevemente. Ya los alumnos nos van a ilustrar con más detalle. Proceso de lixiviación de rocas solubles, por ejemplo, caliza, roca dolomítica, mármol, rocas evaporíticas, agrietadas por las aguas corrientes subterráneas y superficiales. Es decir, son rocas solubles que se van a disolver obviamente por el agua, pero pueden ser aguas subterráneas o aguas superficiales, aguas de lluvias. Entonces, esas son dos razones por las cuales puede ocurrir el karst. Lo más común que observamos en nuestro país es el karst de rocas calcáreas, por ejemplo, de caliza y de roca dolomítica. Bueno, si bien el mármol es una roca calcárea, no es frecuente encontrar karst, por lo menos acá en el Perú, de mármol, pero en caliza y roca dolomítica sí. Y rocas evaporíticas muy poco. Es muy pequeño, ¿no?, es lo que yo he visto. Acá tenemos karst en una roca evaporítica, la roca yesífera. Esta fotografía no es de acá de Perú, es de la Patagonia, en Argentina. Ustedes ven acá como una superficie que parece que hubiese venido un tractor y hubiese extraído material y ha dejado así desnudo superficie. Ustedes ven acá algunas matas de vegetación. No, pero esto no es así, no es que haya llegado alguna maquinaria pesada que ha realizado ese proceso, sino es que toda esta zona estaba constituida o está constituida por rocas evaporíticas del tipo roca yesífera y que aguas superficiales, aguas de lluvias, que han descendido a través de las colinas y se han desplazado por esta superficie, han ido disolviendo a la roca yesífera. Acá observamos todavía algunos promontorios de roca yesífera. Entonces, todo esto que vemos acá, que estos huecos, era roca yesífera que se ha disuelto por el agua de escorrentía, el agua superficial, que ha corrido sobre esta área y ha ido disolviendo la roca yesífera. Eso también es karst, porque muchas veces solo se asocia karst a rocas calcáreas, pero también se puede presentar en rocas evaporíticas. Acá es más difícil porque las rocas yesíferas normalmente están en la costa y en la costa no hay agua. Pero sí puede haber por algunas aguas subterráneas, al menos yo he visto al sur de Lima. Muy pequeño. Karst en rocas calcáreas, que es lo más común, y tenemos bastante en nuestro país. Muchas cuevas de la sierra, selva alta, son resultado del proceso kárstico de rocas calcáreas. Condiciones para que ocurra, estamos hablando de que el karst es disolución de rocas. Sabemos que el carbonato de calcio, que está presente en estas rocas calcáreas, se va a disolver cuando el agua tiene CO2.
tiene que haber suficiente CO2 para que se disuelva el carbonato de calcio, forma calcio como bicarbonato, ¿no? Más o menos, bueno, ya ustedes balancean la reacción. ¿De dónde proviene ese anhídrido carbónico, CO2? En parte del agua de lluvia, pero principalmente procede de la respiración de los organismos del suelo, de las raíces de las plantas y de organismos que viven en el suelo. Sabemos que la respiración produce CO2. Entonces se necesita CO2 para disolver el carbonato de calcio, ¿no? Eso ya lo sabemos. Las temperaturas también no deben ser elevadas, templadas a bajas, y debe haber amplitud topográfica. Es decir, debe ser una zona extensa. ¿Para qué? Para que el agua de la lluvia que ingresa, ¿no? Acá hay vegetación, digamos, esta es una montaña, acá tenemos caliza. La caliza, recuerden que se grafica así como ladrillos. Entonces, ingresa el agua, como acá tenemos las raíces, producen CO2, el agua que infiltra y percola a través de la montaña o de la colina va arrastrando ese CO2, también CO2 de la respiración de los organismos del suelo, y va disolviendo a la roca caliza, a las rocas calcáreas. Entonces, cuando hablamos de amplitud topográfica, decimos que es un área grande para que el agua pueda discurrir y pueda disolver con mayor eficiencia a la roca. Porque si fuera un volumen pequeño, no se disuelve mucho material. En cambio, como es grande, un espesor o potencia, creo que alguna vez les dije que en geología el término potencia ese es sinónimo de espesor de un material. La potencia de estos estratos es bastante grande. Entonces, bastante espesor. Entonces puede circular agua y puede ir disolviendo bastante roca calcárea. Eso significa amplitud topográfica. Karst calcáreo en el Perú mayormente está en la sierra y selva alta, ¿no? Chachapoyas, Departamento de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Pasco, Junín. En muchas partes del Perú hay, pero principalmente en estas zonas. Por ejemplo, lo más cerca de Lima, un gran karst que tenemos más cerca de Lima está en la zona de Tarma, Junín. Tarma. Y también tenemos algo de karst acá en los acantilados de la Costa Verde. Tenemos acá los acantilados de la Costa Verde. No sé si ustedes han visto, creo que ya le había comentado, cuando en la clase de rocas cementarias había comentado, que se ven una especie de cuevitas en la parte inferior del acantilado, unas partes de esto, ¿no? Sobre todo en Barranco, en Chorrillos, que les dije por eso nombre, de ahí viene el nombre Chorrillos, porque por estas cuevitas había chorros de agua, chorrillos de agua limpia, agua pura, agua que venía del riego de los campos de cultivo, de los jardines de Lima, de la ciudad de Lima. Entonces discurría y acá se disolvía, ¿no? La parte inferior. Pero muy pequeño. Ahí encontramos tufo calcáreo, travertino. Constituyen un hidrosistema en el cual circulan las aguas subterráneas que generan reservorios para un futuro consumo humano y riego. Siempre en el karst vamos a encontrar agua subterránea. Se forman ríos de agua. Probablemente ustedes habrán visto documentales de personas que se adentran en estas cavernas, ¿no? Incluso tienen que ir preparados, tienen que ir vestidos de buzos, como si estuviesen en el mar, porque ya
pueden entrar unos metros en la caverna, pero ya más internamente ya está el agua aflorando. Los CAR, por ser paisajes formados por rocas carbonatadas, podrían ser considerados dentro del inventario de geoparques nacionales. Actualmente son considerados activos turísticos. Hay geoparques, ¿no?, de diversa naturaleza, volcánicos, ¿no?, entre ellos. Y uno de ellos podrían ser los CARs. Los CARs son... En los CARs hay muchas cuevas. El paisaje kárstico o relieve kárstico se puede subdividir en dos. El que observamos en superficie, externo, y el que observamos al interior, que son las cavernas, propiamente. Entonces, si bien nosotros habíamos acá graficado, ¿no?, que el agua de la lluvia infiltra se llama cuando el agua ingresa al suelo, infiltra y va disolviendo la caliza. Entonces, acá en superficie también se forman algunas estructuras resultado de la disolución de las rocas calcáreas. Entonces, tenemos, por ejemplo, el lapiaz, también llamado lapiés, que es el inicio de la disolución de los materiales en superficie, de los materiales calcáreos en superficie. Es decir, el relieve kárstico externo comienza con el lapiaz o lapiés. Tenemos dolinas, son esas estructuras semicirculares, circulares. La unión de dolinas se llaman ubalas. Y finalmente el pollé. El pollé es un valle kárstico, un valle calcáreo. No vamos a hablar de osos. Lapiaz. Acá tenemos dos fotografías. No sé si observan estos surcos, acanaladuras en la roca. No sé si observan estas líneas. Significa, sí, bien, gracias. Significa que se está disolviendo la caliza. Acá también, ¿no? Ese es el lapiaz. Entonces, el lapiaz son así, canalitos, acanaladuras, de manera alargada, lineal. Es el inicio, repito, del proceso kárstico. Y no solo kárstico externo, proceso kárstico en general. Entonces, el agua de la lluvia cae acá y va disolviendo a la roca calcárea, lapiaz. Luego vienen las dolinas. Las dolinas son estas depresiones circulares, semicirculares también pueden ser, ¿no? Una semicircular. ¿Por qué? Porque es un paisaje inestable, ¿no? Debido a la disolución continua de la superficie, si ya el lapiaz toda la roca la roca calcárea que comenzó como lapiaz ya se disolvió totalmente y se forma esta depresión, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque es una zona inestable. Por acá alrededor puede ser inestable. Entonces, porque hemos dicho que existe relieve kárstico externo e interno. El interno, las cuevas, toda esa estructura de las cuevas, de las cavernas, está conectada con la superficie. Y eso se conecta a través de las dolinas. Entonces, este material es inestable, hay que tener mucho cuidado. Si ustedes ven dolinas, no caminar alrededor, porque puede ceder el terreno y ustedes o la persona se va hasta el fondo. Y eso probablemente ustedes habrán leído o visto en las noticias, que en algunas partes del mundo dicen, se abrió de la tierra, acá por ejemplo. Creo que es en México, si no me equivoco. Vean, en una ciudad, una gran dolina. Aquí si ustedes tenían la mala suerte, están por ahí, bueno, se hundió la casa. Afortunadamente en este evento no hubo fallecidos. Así que hay que tener mucho cuidado dónde construyen sus casas. Bueno, acá en la costa no habría problema, ni en costa ni en selva.
¿Las Bueno, dolinas entonces aparecen en la pero sierra? sí, mayormente son de sierra. Mayormente observamos en sierra. Sí. Así que si van a construir una casa en el campo, en sierra, primero averigüen el terreno. Ahora, no solo el hundimiento va a ser por dolinas o por rocas, por karst. Puede haber hundimiento también por aguas subterráneas, ¿no? O por, como hemos visto, zonas volcánicas. Estas son las dolinas de Tarma que en algunos viajes que hemos realizado con sus compañeros de ciclos anteriores nos hemos detenido ahí. Acá estas son dolinas. Es una de estas dolinas. ¿Ven? Claro, no es una dolina como estas de acá, ¿no? Que son más estéticas, ¿no? Pero de todas maneras es dolina, ¿no? Acá, al fondo ustedes ven rocas calcáreas, ¿no? Acá ven un pliegue, estratos de rocas calcáreas. Esta zona se llama lomo largo. Cuando ustedes van de Jauja hacia Tarma, la parte alta de la carretera. Fotografía del 27 de mayo de 2007, es decir, hace 16 años, cuando habíamos viajado con sus compañeros. Ustedes estaban muy niños. Si se unen dolinas, acá tenemos dos dolinas que todavía no se han unido, pero si se uniesen, estaríamos hablando de ubalas. Ubalas, así se llama, ubala. Esta fotografía no es de Perú, es de internet. Acá ven ubalas, ¿no? Cómo se están uniendo dolinas. El terreno tiene más depresiones. Acá tenemos una dolina, otra dolina. Se pueden llegar a unirse. Y puede ser tal que al final las dolinas se unen, forman ubalas, se unen todas las ubalas y todo el terreno cede. Y se forma un valle. Eso se llama Polyé. Polyé. Esto que ven ustedes acá, un valle, en realidad estaba a este nivel. Ustedes ven acá los estratos, ¿no es cierto? Ven los estratos. Sí. Entonces, el relieve era así. Acá estaba. Esta era la superficie. Y todo esto se ha disuelto. Todo esto se ha disuelto. Y ha formado un valle. Acá ven estratos también, de calizas. Estratos. Es el Polyé. Esa sería la última etapa en el relieve kárstico externo. Ya no se va a seguir hundiendo luego de formar el pollé. Ah, bueno, claro, por ir disolviéndose esta zona de acá, ¿no? Las montañas o colinas que están rodeando el valle, sí, puede seguir. Puede aumentar el área del Polyé. Ese es el relieve kárstico externo. El relieve kárstico interno, las cavernas. Cavernas o cuevas. Ahora que está tan en boga el nombre cueva, ¿no? El jugador. Ya no se sabe qué le ha pasado a este jugador ya. Cavernas, cuevas. Y en las cavernas encontramos las estalactitas y las estalagmitas. Estalactitas son esas concreciones calcáreas constituidas por qué rocas, ¿recuerdan? Las estalactitas y estalagmitas están constituidas por qué rocas. Travertino. Travertino, muy bien. Y si se unen estalactita y estalagmita, forman lo que se llama las columnas. Estalactitas cuelgan del techo de la caverna, y estalagmitas en la base de la caverna. Si se unen, forman la columna. ¿Por qué se forman las estalactitas y estalagmitas? Travertino está compuesto por carbonato de calcio. Es porque ya al interior de todo de este macizo montañoso ya no es suficiente CO2. Entonces, si la reacción de disolución de la caliza, de las rocas calcáreas, ¿no? Es esta. Carbonato de calcio más agua más CO2, ¿no? Nos da calcio y bicarbonato.
como ya no hay suficiente CO2 al interior de la caverna, la reacción revierte. Ya no hay de izquierda a derecha, ahora es de derecha a izquierda. Y al ser como de la reacción de derecha a izquierda, se va a formar nuevamente carbonato de calcio. Pero ya no como caliza, sino como travertino. Porque es el agua que ha ido filtrando a lo largo del tiempo. Ese es esas son las estalactitas y estalagmitas. Estalactitas, estalagmitas, columnas son estructuras compuestas por travertino, que solo las encontramos en el karst interno. Acá tenemos estalactitas, como decíamos, cuelga del base, cuelga del techo de la caverna, y estalagmitas en la base de la caverna. Ahora, también debemos aclarar que no todas las cavernas tienen origen calcáreo. Hay cavernas como la que vimos, hay cavernas bueno, la que vimos en la fotografía de Pucusana, está acá, es una caverna, pero esta se ha originado por erosión del agua del mar. Esta es la cueva de Huagapo, en Tarma, probablemente la más conocida del Perú. Esta es la entrada a la cueva de Huagapo, acá algunos alumnos de ese ciclo, ya ingenieros en estos tiempos. Y acá tenemos estalactitas. Vean estalactitas. Créanme que yo he ido varias veces a la cueva de Huagapo y siempre he tratado de encontrar acá en el piso algún travertino que haya caído. Y no hay, no he encontrado, no he encontrado. ¿Y no se puede romper? Es que está muy alto, no se llega, no se llega. Este es que no se llega, no hay cómo, no hay cómo. Por acá hay una zona que hay una especie de una saliente en la caverna, como un caminito, pero igual no, me acuerdo que vi un alumno pero no llegaba, no alcanzaba. Acá tenemos una columna, unión de estalactita con estalagmita, también en la cueva de Huagapo. Y acá tenemos un río, un cuerpo de agua, un agua corriente que ha salido de la caverna. Agua, como ustedes pueden suponer, rica en calcio. Acá ven a sus compañeros, están por acá. Por acá está saliendo el agua. Esto ya podemos decir la salida del agua, de la caverna. Acá el agua. Y luego todo este arroyo va a un río principal, ¿no? Ya forma un río principal. Alimenta el río principal. Profesor, Sí, escucho. eh, nos enteramos que otro grupo va a ir a Tarma. ¿Sería posible nosotros también ir? ¿Conocer? Es que ya, bueno, eso ya se planifica de un inicio de ciclo. Ya, y hay un determinado cupo o un número de salidas por facultad. Entonces digamos, ya se agotó ese cupo. Ese es eso es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, y también hay otro hecho, bueno, ya que eso ya les comento en la clase. Pero, ¿y cuánto nos saldría a si nosotros quisiéramos ir así en grupo, cuánto nos saldría? Sí. No sabría decirle. No sé cuánto cobraría la movilidad. No sé. Porque tengo entendido que van con movilidad de la universidad. Esa vez que usted fue con esos alumnos que nos dice el 2007.
salió, no se acuerda cuánto salió. No, además eran otros tiempos, mucho más barato. Los choferes cobran por viáticos por día y sus viáticos son bastante elevados. En ese tiempo no era tanto. Van dos choferes, creo que los viáticos, creo que por día, no me acuerdo cuántos, pero es bastante, bastante dinero. Y eso lo cubre la facultad. Pero, pero es bien caro, bien caro. Si quieren, ustedes hagan la gestión, pero sí es caro. La salida de Lima sí es caro. Habría que ver las fechas. Bien. Entonces, eso respecto a rocas sedimentarias. Relieve de rocas metamórficas. En sí, como relieve, no, como les manifestaba al inicio, pero sí hay una estructura que es relativamente fácil de reconocer. Por ejemplo, bueno, acá tenemos dice, contacto entre campiñas y penillanuras. Penillanuras son unas zonas, son relieves más o menos suaves, ¿no? Más o menos planos. Y eso es lo que en nosotros, por ejemplo, acá en Perú lo podemos observar en valles. Nosotros tenemos un valle de costa, que relieve más o menos plano, suave, baja pendiente, y de pronto ustedes observan unos cerritos, no sé si han visto, como el cerrito que está detrás del vivero de agronomía. O no sé si vieron ustedes, no sé si, creo que no llegaron, ¿no? En su salida el domingo, también uno de estos cerritos, bueno, mucho más grande que el de la universidad. Eso se llama Monte Islas. Se llama precisamente así Monte Isla porque es uno que está de manera aislada, es una colina baja, una colina baja no excede más de 80 metros de altura, que se observa en un relieve llano, un relieve más o menos de suave pendiente. Tiene varios nombres. Monte Isla, también lo encuentran, eso lo encuentran por los boletines geológicos del IGEMET, también encuentran como Cerro Testigo, o el nombre más extendido a nivel de la comunidad geológica, que es Inselberg. Inselberg. No sé si es un nombre escandinavo o alemán, pero un profesor me comentó que sabe alemán, me dijo que Inselberg significa monte isla. El, en, en Pachacamac no llegaron hasta el final, me dijo, claro, los Mestanza me dijo que se quedaron, creo que por las ruinas, no llegaron hasta el final. En Tambo, en el Tambo. En Tambo, ¿no? Sí, no llegaron a Cardal, hay un lugar Cardal, se observa un monte isla más o menos grande, más o menos. Ya, ahora, ¿por qué tanto recalcamos en Monte Isla? ¿Qué son los Monte Isla o Cerro Testigo, Inselberg? ¿Por qué se aprecian así aislados en una zona de llanuras? Porque está constituido por rocas que han resistido a la meteorización y a la erosión. Muchas veces hemos hablado del cerrito del vivero. Ese está constituido por rocas intrusivas, como este también el de Pachacamac, el de Cardal, que se llama pan de azúcar.
Los paneles de azúcar están constituidos por rocas intrusivas, pero también pueden estar compuestos por rocas metamórficas, los cerros testigos. Entonces, los cerros testigos Monte Isla están constituidos o bien por rocas intrusivas o por rocas metamórficas. ¿Por qué? Porque estas rocas son más resistentes a la meteorización y erosión. Para determinar si es que son rocas intrusivas o metamórficas, habría que estar bien seguro, habría que estar en campo. Este gráfico que ya lo hemos mostrado varias veces, ¿se acuerdan? En isostasia, también en escudo, es porque es que nosotros podemos observar en superficie rocas metamórficas. Esto es por las rocas metamórficas, sabemos que se forman al interior de la corteza y que luego, por procesos de erosión, las podemos observar ahora en superficie. Pero también podemos observar rocas intrusivas, ¿no? Como apreciamos acá los batolitos. Por eso con los escudos observamos rocas intrusivas y batolitos. Acá en estas fotografías de nuestro país, Cerro Illescas en Sechura, Piura, y acá estas montañas de Patás, departamento de la Libertad, en la cuenca del río Marañón, están constituidos por rocas metamórficas. Claro, ustedes acá no ven nada que distinga que a simple vista que les permita afirmar que se trata de rocas metamórficas. Y eso es cierto. Eso es cierto. Esta forma parte de complejos metamórficos. Hemos dicho que, así como las formaciones geológicas están constituidas mayormente por rocas sedimentarias, los complejos están compuestos por rocas metamórficas. Acá a la derecha el complejo de Patás, en la Libertad, y acá a la izquierda este es bueno, forma parte de la Correa de la Costa. Este forma parte de la Correa de la Costa, ¿no? Complejo que viene desde Correa de la Costa, viene desde el sur. Todos estos clastos que ustedes observan acá ven Algarrobo, todos estos clastos son rocas metamórficas. Así, imagínense, tiradas rocas metamórficas por la erosión. Entonces acá no podemos decir que se trata de rocas metamórficas a simple vista, porque, repito, que esta colina puede estar construida por cualquier tipo de roca, igual las montañas. Pero lo traigo de colación porque simplemente para decirles que en el Perú tenemos rocas metamórficas. Esto que ustedes aprecian acá, no sé si observan estas líneas, ¿ven? No, no es indicador de roca metamórfica, simplemente son caminos. Son caminos de los animales de la zona. No piensen que ya ahí observamos estos caminos, va a ser roca metamórfica. No, simplemente son caminos de los animales, las personas. Esta estructura sí es única en rocas metamórficas. Foliación. Las dos primeras fotografías de la izquierda son de Sechura, en Piura. Y acá tenemos foliación. Foliación. Esta es foliación. Acá está la bahía de Sechura, en Piura. Este es mar, acá hay unas bolicheras. Esta es foliación. Esto sí es único, típico de rocas metamórficas. Acá también tenemos foliación. Esto también es ya bajando de Tarma en dirección hacia la selva central, en Uruguay. Hay un señor de Uruguay también, no sé si han escuchado. Foliación. Pero esto lo podemos observar en colinas, en montañas, ¿no? Ahora, es posible también encontrar rocas metamórficas en estratos. Acá tenemos estratos de cuarcitas. Este es en la Libertad, en la zona alta de la Libertad, en la vegetación Ichu. Pero que el estrato fue inicialmente roca sedimentaria.
arenisca. Luego, por los agentes de metamorfismo, se convirtió en cuarcita. Y después ya por procesos tectónicos, ya ahora tenemos el estrato de manera inclinada. Bien. Entonces, eso respecto a rocas metamórficas. En cuanto a tipo geológico, esto lo voy a pasar rápidamente, les voy a pedir a ustedes que lean, complementen con lecturas que les voy a subir a la plataforma y también con el libro de Tarbuck. Acá en tiempo geológico hablamos de fósiles, fosilización, de la columna geológica. Esto tienen que aprendérselo. No con las edades, sino todo esto. Es decir, la era arcaica, ya, la columna geológica constituida por eras, las eras se subdividen en periodos y los periodos a su vez se subdividen en series o épocas. En realidad esto es mucho más complejo de lo que se presenta, pero es lo que ustedes deben saber, lo básico que deben saber, para que cuando lean, ya después del curso, ¿no? Cuando lean reportes geológicos, sepan a qué se está refiriendo. Bueno, la era arcaica también tiene periodos, pero no los he considerado. La era paleozoica, que comienza más o menos hace 570 millones de años. El primer periodo es el cámbrico, luego viene el robísico, silúrico, devónico y el carbonífero, que el carbonífero se subdivide en mississippiano, pensilvaniano. Y el último periodo, o el periodo más reciente de la era paleozoica, es el pérmico. El pérmico. La era paleozoica terminó más o menos hace 250 millones de años. Entre 250 millones y 65 millones de años se desarrolló la era mesozoica, comenzando por el primer periodo triásico, luego viene el jurásico, el tan mentado jurásico que ustedes saben que es el periodo de apogeo de los dinosaurios, lo cual no significa que los dinosaurios hayan aparecido en jurásico, pero fue el periodo de apogeo. Y el cretácico, que terminó hace 65 millones de años. Hasta ahora la teoría más aceptada, la caída del meteorito en la península de Yucatán, en México. Comenzó la era cenozoica, que se subdivide en periodos paleógeno y neógeno. A estos dos, en alguna bibliografía todavía antigua, le llaman el terciario. Terciario. Pero ahora lo moderno es paleógeno y neógeno. El periodo paleógeno se subdivide en paleoceno, eoceno, oligoceno. El neógeno, mioceno, plioceno. Es decir, el mioceno comenzó hace 25 millones de años y terminó hace más o menos 5 y un poco más millones de años en el plioceno. No, perdón, terminó hace 2,5 millones de años. Acá, 2,5 millones de años. En el Plioceno es que aparecen los primeros antecesores del ser humano, ¿no? Los homínidos. El Pleistoceno comenzó hace 2,5 millones de años, terminó hace aproximadamente 10.000, 12.000 años, donde comienza el Holoceno, que es la serie o época en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, ya en la separata, ahí están características principales de estas eras, de estos periodos. Siempre hemos hablado mucho de las rocas, las calizas del Cretácico que encontramos en la sierra. Y no solo en la sierra, en mucha parte del país son del Cretácico. Y las calizas tienen fundamentalmente origen marino y en cuerpos de agua continentales. En el caso de la sierra, origen marino porque toda esa parte de la sierra estuvo cubierta por un mar en ese periodo del Cretácico.
La Cordillera de los Andes se dice que su último gran periodo de levantamiento ocurrió en el Mioceno. Bueno, ya ustedes pueden leer con tranquilidad en sus casas más algunas características generales. Ahora, algo de ¿qué es un fósil? Cualquier resto, molde interno o externo, huella o impresión de origen animal o vegetal de al menos 10.000 años. Por lo menos debe tener 10.000 años a más para que sea considerado fósil. ¿Por qué 10.000 años? Porque, acá volviendo a la columna, 10.000 años es cuando comienza el Holoceno. Por eso, como ven ustedes acá, 10.000, 12.000, por eso que algunos consideran 11.000 años, le ponen, ¿no? Acá, para que sea fósil. Bueno, se conservan rocas sedimentarias, no en rocas ígneas porque desaparecería el fósil por las altas temperaturas, y en rocas metamórficas también desaparecerían por las altas presiones o altas temperaturas. Son testimonios de vida del pasado geológico. Esa es la razón por la cual en Sierra encontramos fósiles de animales marinos, como les decía, en gran parte de la sierra estuvo cubierta por mar en esos tiempos, ¿no? ¿Qué es la fosilización? Procesos mediante los cuales se preservan biocaracterísticas del pasado. Incluye un proceso de sedimentación no destructor, un material aséptico protector y transformaciones químicas que reemplazan los compuestos orgánicos del organismo sepultado, generalmente minerales, calcita, sílice, pirita, carbón, etc. Es decir, como vamos a ver acá, muere este pez, este pez muere, se deposita en el fondo del mar, acá están sus restos, los órganos blandos van desapareciendo, ¿no? Van siendo consumidos por los microorganismos y otros animales, y luego el hueso es sepultado. Ven ustedes acá, capa de sedimentos, sepultado. Y después, estas partes duras son reemplazadas, como decía acá, transformaciones químicas que reemplacen los compuestos orgánicos del organismo sepultado. ¿Quiénes reemplazan? ¿Qué compuestos? La calcita, carbonato de calcio, óxido de silicio, la pirita también. Eso es algo impresionante. No sé si han visto fósiles de pirita. Carbono. Mayormente son carbonato de calcio y sílice. Acá ya fue reemplazado. Y luego, bueno, se retiró el mar, continuaron las depositaciones. Acá tenemos una formación geológica y acá ya se observa el fósil. Fosilización. Acá, alguno de ustedes seguro va a trabajar en esta mina, en la mina Antamina, que queda en Ancash, en vegetación también propio de zonas de altura. No sé si observan acá estas huellas. Acá hay huellas de dinosaurios. Esta fotografía la tomé el año 2006. La carretera hacia allá, hacia la mina. La carretera Conococha-San Marcos. San Marcos de Ancash, porque hay un San Marcos en Cajamarca. No es que el dinosaurio haya caminado así, ¿no? Sino que el dinosaurio camina como cualquier ser vivo, digamos, de manera vertical, pero es que estas son areniscas, pero ya por movimientos tectónicos, ahora ustedes encuentran las huellas así de manera vertical. Hace unos años, el año 2012, hubo una exposición en el Parque Miraflores donde explicaban qué había pasado. Bueno, yo tomé la foto en el año 2006 en esta plataforma. Era un área relativamente pequeña. Luego, posteriores excavaciones encontraron más huellas. Acá está. Estas son fotografías del Parque Miraflores. Ok.
que un alumno que vivía cerca me comentó y bueno, gentilmente me la cedió. Acá están las huellas. Hace aproximadamente 125 millones de años, este fue el lugar de tránsito de dinosaurios de varias especies, a lo largo de la orilla de un mar ahora desaparecido. Se puede apreciar sobre el lado izquierdo, entre otras huellas, el testimonio de la persecución de un gran herbívoro por parte de varios carnívoros. O sea, lo estaban persiguiendo al herbívoro. Y acá está, bueno, viendo la forma de la huella, ya los geólogos, o los paleontólogos, han establecido quiénes podrían haber sido los dinosaurios, qué pasó, ¿no? En el sur, en Ica, también tenemos fósiles, ahí donde se ha descubierto el fósil de esta ballena, el Perucetus, una zona donde hay muchos fósiles, pero esos son fósiles, como dice acá, del Cenozoico, del Neógeno. Más o menos son fósiles de esta época, ¿no? Entre el Mioceno, Plioceno. Obviamente son del Mioceno. Pues hay muchos fósiles en el sur, en Ica, ¿no? Y acá tenemos formaciones geológicas, Paracas, Otuma, Chilcatay. Esta zona también era había una especie de lagos acá, ¿no? Por eso hay también muchos restos de animales marinos. La estratigrafía de la cuenca Pisco-Eoceno-Plioceno. Acá están los nombres de las formaciones geológicas. Bueno, eso es de acuerdo a dos fuentes. Vean que cambia, algunos de ellos cambian. La cuenca de Pisco. En el desierto ahí encuentran fósiles de ballenas, pingüinos, cachalotes. Focas también creo que ha habido. El Peregocetus pacificus. Este también lo han encontrado en el sur, ahí en Ocucaje, esa zona del sur de Ica. Pero esta ballena, la ballena, dice, los cetáceos evolucionaron en Pakistán está en Asia, y luego migraron hacia el Pacífico. Entonces, más o menos indican cuál puede haber sido la ruta. Acá está lo que comentábamos, ven ustedes esta zona, esto de color gris claro, esto es agua, ¿no? Estamos en la sierra acá. Bueno, acá ya está más cerrado, ¿no? Porque estamos hablando más o menos del Cenozoico. En el Cretáceo era más extendida este ingreso de agua que provenía del norte, de Venezuela. Bueno, acá, por ejemplo, dicen que bueno, ese ya es tema de los paleontólogos, bastante emparentado con el hipopótamo y con el cerdo. Este cachalote también, bueno, esa fotografía no es de acá, de Perú, pero este cachalote, Liviatán melvillei, ¿te acuerdan quién es el autor de la novela Moby Dick? ¿Te acuerdan? De ahí viene el nombre, ¿no? De ahí viene el nombre que le han puesto este cachalote. Porque Moby Dick era un cachalote. Acá está. También lo he encontrado acá en Perú. En el Museo de Historia Natural, que queda en la avenida de la Universidad de San Marcos, que queda en la avenida Arenales, ahí también hay un fósil de Liviatán melvillei. Incayacu paracacensis es un pingüino de pelo rojo, ¿no? Dice, plumas fosilizadas con melanosomas, pigmento color gris y marrón rojizo, colores rojizos. También del Eoceno, también de Paracas. Un pingüino bastante grande. O sea, para los pingüinos, 1,5 metros. Los pingüinos que tenemos en el Perú actualmente, el pingüino de Humboldt, es pequeño. En otras partes del mundo sí hay pingüinos grandes, pero este pingüino para nuestro país era grande. Y acá está el último descubrimiento de nuestro país, el animal más pesado de la historia de la Tierra, esto que se presentó en agosto de este año, el Perucetus colossus. Está expuesto en el Museo de Historia Natural. Acá están las vértebras que han encontrado.
Dice, Perucetus podría haber pesado 199 toneladas, más que la ballena azul, de 130 a 150 toneladas, o el Argentinosaurus, 50 a 100 toneladas, que es un fósil del sur de Argentina. Bueno, ya ustedes pueden comentar tipo de fosilización, reemplazo, molde, preservación. Ya hemos comentado lo que es la datación, que los estratos más recientes son de menor edad que los estratos superiores son los estratos más recientes, de menor edad, que aquellos estratos que se encuentran a mayor profundidad. Porque estos son más antiguos, ¿por qué? Porque se depositaron primero. Pero, ¿no? Dice, en una serie estratigráfica, los estratos más antiguos se localizan en la parte inferior de la serie, los más modernos en la parte superior. Distintos procesos geológicos, pliegues, fallas, manto de corrimiento, pueden alterar esa disposición original. Por ejemplo, puede ser algún sil que ya hemos comentado, o alguna falla de cabalgamiento, que me comenta el profesor Mestanza que lamentablemente no pudieron llegar a esa falla de cabalgamiento. Por cuestión de tiempo. Revisen estos conceptos de vida media, por favor. Entonces, en geología hay dos maneras de establecer la edad de un resto. Datación relativa por comparación, acá en los estratos, los que están más cerca de la superficie son más recientes, los que están a mayor profundidad son más antiguos, eso se llama datación relativa. Entonces, por ejemplo, si ustedes acá encuentran un fósil, ese fósil que encuentran acá en los estratos superiores son más recientes que el fósil que encontraron en los estratos inferiores. Eso es datación relativa, comparación. Y lo otro es datación relativa, datación absoluta, en la cual el principio es la desintegración radiactiva de diversos elementos. En el caso de restos orgánicos, se utiliza el carbono 14. El carbono 14 no tiene una vida media de muchos años. Algunos dicen que son solo 50.000 años de antigüedad, otros 75.000 años. Entonces, ¿cómo se puede determinar la edad de restos de millones de años? Habló de seres que habitaron la Tierra hace millones, cientos de millones de años o miles de millones de años. Esto es usando otros elementos radioactivos como uranio, plomo, potasio, argón. Es decir, pero estos no están en los restos orgánicos, sino en las rocas. Entonces, si el organismo murió acá y luego se formó la roca arenisca, se determina la edad de la roca arenisca, supongamos que se determina la edad 80 millones de años, se asume que es la edad del fósil. Se asumiría que es la edad del fósil, porque no se puede usar carbono 14 para restos orgánicos muy antiguos. Entonces, claro que va a haber un margen de error, ¿no? Pero no hay otra solución. Bueno, léanlo, por favor, para que no nos tome tiempo. Y para terminar con este tema, discontinuidades. Es un largo periodo en el cual se interrumpió la sedimentación, la erosión eliminó las rocas previamente formadas y luego se reinició el depósito. Lo normal, lo esperado en una serie estratigráfica, es que la depositación sea continua a lo largo del tiempo. Es decir, observamos la serie de estratos, ¿no? Estrato 1, 2, ¿no? El 1 es más antiguo, luego viene el 2, luego el 3, 4 y el 6 es el más reciente. Pero en ciertas ocasiones nosotros podemos reconocer que falta o ha habido algún evento en el cual
la sedimentación se interrumpió. Esto es por varias razones. Puede ser otro tipo de roca, puede ser una intrusión ígnea, o también había una erosión. Es decir, ¿qué pasa si la erosión, es decir, se está formando vamos, estrato 1, estrato 2, estrato 3, pero erosión, desaparece el estrato 3. Entonces, ahora nosotros reconocemos el estrato 4. Ya no está el 3, desapareció. Completamente. Por eso se considera el siguiente como 4. No necesariamente completamente. Es decir, puede ser que haya alguna evidencia que indica que tiene que haber alguna evidencia que indica que hubo un estrato ahí. Y eso es lo que vamos a ver en los tipos de discontinuidades. Entonces, hay alguna evidencia, algún rasgo que nos indica que hubo un estrato antes del 4. Hubo una erosión, se reinicia la sedimentación y aparece el 4, ¿no? Y así el 5. Entonces, acá tenemos la discontinuidad. Existen 4 tipos de discontinuidades: discordancia angular, paraconformidad, disconformidad e inconformidad. Vamos a verlas. Acá tenemos las discontinuidades. Inconformidad. Vamos a comenzar con la última. Acá tenemos la inconformidad. La inconformidad es cuando es otro tipo de roca. Hemos mencionado que los estratos están constituidos por rocas sedimentarias. Pero cuando observamos otro tipo de roca, sea ígnea o metamórfica, estamos hablando de una inconformidad. Un sil sería una inconformidad. Discordancia angular. Estas líneas de color rojo indican la discontinuidad, por si acaso. La discordancia angular es cuando tenemos estratos que han sufrido tectonismo, que puede haber ocasionado una inclinación o bien pliegues. Entonces, eso se llama discordancia angular. Acá está la discordancia angular. Entonces acá faltan estratos. Porque algunos estratos sufrieron tectonismo y esto originó una interrupción en la sedimentación. Y luego se reinició esta. Ya los estratos ahora están dispuestos de manera horizontal. El tercer tipo es la disconformidad. Observen que en los estratos superiores, el límite entre estrato y estrato es más o menos una línea, podríamos decir casi recta. En la disconformidad, este límite entre diferentes rocas o diferentes formaciones geológicas, diferentes estratos, es irregular. Entonces, esto significa que ha habido un proceso erosivo. Esto se puede observar en campo. Pero la discontinuidad que es más difícil de observar en campo es la paraconformidad. El prefijo para, ustedes saben, significa similar. Ustedes ven este límite entre estratos que es bastante parecido a una línea recta. Tiene irregularidades, pero no es fácil de reconocer.
Esa es la paraconformidad, que simplemente se puede concluir que existe una discontinuidad entre estas dos formaciones, entre la caliza Red Wall y el grupo Supay, por una diferencia de edades en la sedimentación, que puede ser marcada, o fósiles que no son propios de la época, ¿no? Ese es paraconformidad. Entonces, esos son los 4 tipos de discontinuidades. Inconformidad cuando se trata de otro tipo de roca, es decir, una ígnea o metamórfica. La discordancia angular cuando ha habido un movimiento tectónico que ha inclinado, ha plegado, originado algún cambio en la disposición de los estratos. Disconformidad cuando el límite entre los estratos es irregular, se puede observar en campo, y la paraconformidad, que es más difícil porque el límite es bastante parecido a una línea recta y se distingue por diferencia de edades de los materiales. Acá tenemos, vean acá estos estratos. Ven, estrato, y acá observamos estratos inclinados. ¿Qué tipo de discontinuidad sería esto? Cuando tenemos los estratos inclinados. ¿Ven los estratos inclinados? Sí. Discordancia angular, claro, muy bien. Este es discordancia angular. Esta es fotografía de Argentina también, la Patagonia. Inclusiones. ¿Qué son inclusiones? Inclusiones son cuando en una roca encontramos material de otro tipo de roca. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta estructura geológica? Dice Carro. Batolito, muy bien, batolito. Este es el batolito. Batolito está compuesto por rocas ígneas intrusivas. Pero observen que acá en el batolito observamos estos... Aparecen estos... ¿Perdón? No serían las rocas encajantes, ¿no? Claro, estas son rocas encajantes, ¿no? Lo que están alrededor del batolito. Muy bien. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que observamos acá unos clastos. Entonces, cuando se fue enfriando el magma, comenzó desde altas temperaturas, cuando la temperatura disminuyó, era significativamente baja, algunos materiales de las rocas encajantes se incluyeron, se adicionaron al magma que ya estaba casi frío, pero no, es decir, la temperatura del magma ya era tan baja que no fundió a estos clastos, no los volvió magma, porque ya era temperatura baja. Entonces se incorporaron. De manera que cuando solidificó este batolito, se pueden observar materiales de rocas encajantes. Lo que ustedes pueden encontrar, o también pueden encontrar con el nombre de xenolitos. Xenolitos, el prefijo xeno, saben ustedes, significa extraño, ¿no? Forastero. Acá, por ejemplo, ven estos xenolitos. Esta es fotografía de Machu Picchu, saliendo del pueblo de Machu Picchu. Rocas, ustedes ven que son cantos rodados o rodados, ¿no? Granito, la roca es granito, y observan acá xenolitos. Son inclusiones. Acá está el agua, ¿no? Del río. Del Vilcanota. Acá está el agua. Pero también puede ser que nuestro batolito está acá, ¿no? Y los materiales suprayacentes se erosionaron. Entonces, ahora el batolito queda expuesto en superficie. Al quedar expuesto en superficie, se está meteorizando, forman clastos, fragmentos de roca, y luego vienen depositaciones de materiales superficiales. Se forman rocas sedimentarias. Y los estratos más antiguos
o los que primero se depositaron, pueden, estratos compuestos por rocas sedimentarias, pueden tener se pueden reconocer en su composición clastos, fragmentos de rocas del patolito. Acá. Inclusiones también. Entonces, fíjese que en el caso inicial teníamos, en la roca del batolito, teníamos fragmentos de otras rocas. Acá, en cambio, en estas rocas sedimentarias encontramos fragmentos del batolito. Entonces, eso se le llama inclusiones. Material extraño, otro tipo de roca de la inicial, ¿no? Y terminamos esta parte de rocas sedimentarias con el adicional de leer, por favor, Darbook. ¿Qué páginas? Ya, ahorita les voy a decir. Buscando el libro que les he subido. Le subí el Darbook en... ¿Qué versión me pueden decir? 7. ¿La 7? ¿Sí? No, porque tengo otras versiones más recientes. Yo tengo la 8, profe. La 8 sí, ¿o no? Octava, sí, octava. Sí, la octava, ya. Ya, vamos a trabajar con esa. La octava edición. Ya, a ver. De la página 267, que la 267, el título es DC Radioactividad, desde el título Radioactividad, en la 267, hasta la 274. Hasta la 274. La 274, en la página 274, antes del título Escala de tiempo geológico. Hasta antes del título Escala de tiempo geológico. O sea, eso va a ser la mitad de la página. O sea, es decir, lo que quiero que lean es lo relacionado a la datación absoluta. Bueno, todo ese capítulo trata sobre lo que son el tiempo geológico, ¿no? También pueden complementar, ¿no?
Aparte ya les he subido separata. También pueden leer la de la 263 desde el título tipo de fósiles, 263 tipos de fósiles, que solo son 2 líneas de la página 263. Claro, mejor de esa, ya, mejor desde la 263. 263 tipos de fósiles hasta lo que les dije, la 274. De la 263 tipos de fósiles hasta la 274. Bueno, hay bastantes figuras también, o sea que en realidad no son tantas páginas. Bien. A ver, voy a compartirles mejor para que vean. ¿Estamos observando el Terbook? Sí, profesor. Bien, gracias. Ya, entonces desde acá. Tipo de fósiles, que es la 263. 263, tipo de fósiles. Todo esto. Este recuadro no. Ese recuadro no, si quiere, bueno, pero no es muy específico. Ese es el recuadro de la página 265. Ese no. Hasta, les dije. Este recuadro sí lo lean, bueno, es interesante. La dendrocronología. Hasta acá. Página 274, hasta acá. Antes de escala de tiempo geológico. Eso lean, por favor. Bien. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Pensé que iba a poder desarrollar otro tema. Haremos la introducción, pues. Profesor, antes de continuar, quería comentarles a mis compañeros si podrían votar. El delegado me envió una votación para ver lo de si salir a Tarma o no. Si pudieran votar, por favor. Y anímense. Bien, de acuerdo. Ya me he perdido ya. ¿Dónde estaba? Toda la pantalla. Estamos observando PPT. Sí, profesor. Sí, bueno, vamos a hacer. No vamos a acabar ahora. Tenemos menos de 20 minutos. Bien, entonces todas las estructuras que hemos estudiado hasta ahora, batolito, dique, sila, colito, estratos, cars, la foliación, podríamos llamarle estructuras primarias, las estructuras iniciales en las cuales se van a encontrar las rocas. Pero estas estructuras pueden sufrir cualquiera de ellas, pueden sufrir deformación, dando como resultado otras estructuras. Y esas estructuras resultantes se denominan estructuras de deformación, como los pliegues, las fallas, las diaclasas, son estructuras de deformación, que en algunas referencias bibliográficas la encuentran como estructuras secundarias. Las estructuras de deformación. En la anterior presentación veíamos algunas estructuras de deformación, ¿no? Algunos pliegues. Estas estructuras de deformación entonces resultan de la alteración de las rocas por presiones extremas o por rotura. Por ejemplo, puede ser presiones laterales, choque de placas,
¿no? Tensión, tracción, torsión, etc. Vamos a hablar de algunas de ellas. Hay dos conceptos que debemos manejar: esfuerzo y deformación. Esfuerzo es la cantidad de fuerza que actúa sobre una unidad de roca para cambiar su forma o volumen, es decir, sobre nuestra estructura de roca primaria, inicial. Entonces, lo que va a ocasionar este esfuerzo es que va a cambiar la forma o volumen de la estructura primaria. O puede cambiar ambas cosas, puede cambiar la forma y volumen. Entonces, esfuerzo es la fuerza que va a recibir la estructura inicial, provocando que ésta cambie su forma, volumen o ambas. Y deformación es el resultado del esfuerzo, resultado de esta fuerza que ha recibido nuestra estructura inicial. Cambio de forma o de volumen o ambas cosas de una unidad de roca causada por el esfuerzo. Es decir, el esfuerzo es la causa y la deformación es la consecuencia. El esfuerzo es supongamos que tenemos acá estratos. Estratos. Reciben estas fuerzas, presiones laterales. Resultado, los estratos se van a plegar, va a haber un pliegue. Entonces, el esfuerzo serán estas presiones. Y la deformación será el pliegue, el cambio de forma o volumen de los estratos iniciales, que como dijimos en la anterior presentación, deben estar dispuestos en forma horizontal, paralela, concordante entre sí. Entonces acá tenemos la fuerza, en este gráfico, y la magnitud de formación. Si tenemos un material frágil, nuestro material frágil recibe la fuerza y se va a romper, se va a fracturar, fractura. Si nuestro material es dúctil, recibe una fuerza, inicialmente puede tener una deformación elástica, es decir, regresa a su estado original. Esto normalmente no lo encontramos en superficie, esto puede ser el interior, pero no en superficie. Ya que lo de color verde es lo que ya encontramos en superficie. Una deformación plástica, es decir, por ejemplo, el plegamiento sería una deformación plástica, pero si el esfuerzo es aún mayor y ya se vence la plasticidad de la roca, esta ya se va a fracturar, se va a romper. Entonces, eso ocurre en los materiales dúctiles. Los materiales frágiles, una roca ígnea, por ejemplo, se va a romper. Recibe esfuerzo, se va a romper. Una roca ígnea no se va a plegar. Recibe el esfuerzo, se va a romper. Pero un material dúctil, como ocurre en rocas sedimentarias, sí puede plegarse. Pero si la fuerza es muy alta, finalmente se va a romper. Entonces, el esfuerzo se puede aplicar de dos maneras. En todas las direcciones, presión confinante, de manera uniforme en todas las direcciones, presión confinante, y de manera no uniforme en direcciones diferentes, esfuerzo diferencial. Y acá nuevamente hablamos de la presión. Esa presión que hemos estudiado en rocas sedimentarias, esa presión que hemos estudiado en rocas metamórficas. En rocas sedimentarias, ¿cómo habíamos llamado en la última etapa, en la diagénesis, a esta presión? Cuando un material recibe presiones de material subyacente. ¿Cómo? Compactación. Compactación, muy bien. Compactación. En rocas sedimentarias le habíamos llamado compactación. Es cuando la presión no era fuerte, no era alta. Cuando la presión era mayor, en rocas metamórficas, ¿cómo lo habíamos llamado a este tipo de presión? ¿Litostática o tectónica? Cuando la diferencial, cuando era para perpendicular a... No, estamos hablando de presión que recibe un cuerpo en profundidad, es decir, la presión ejercida por materiales suprayacentes, materiales
que se encuentran encima. Presión litostática. Presión litostática. Pero también un material subyacente puede recibir esa presión de ese tipo, pero ya no se va a convertir en roca metamórfica, sino va a sufrir una deformación. A eso se le llama presión confinante. Acá. Por ejemplo, tenemos acá una presión confinante causada por la carga de las rocas situadas por encima, es decir, las rocas suprayacentes. Solo que, a diferencia de la compactación en rocas sedimentarias, es una presión muy ligera la compactación. En la presión metamórfica es una presión bastante alta que va a originar otro tipo de roca. Y acá la presión confinante es una presión tan alta, por ejemplo, que va a provocar deformación de la roca. Ustedes ven que este cubo, este tamaño, vean cómo se ha reducido de volumen. Esa es la presión confinante. Y el otro esfuerzo, el otro tipo de esfuerzo, no uniforme en direcciones diferentes. Tenemos esfuerzos diferenciales cuando se aplican esfuerzos en direcciones diferentes. Compresivos, acortan un cuerpo rocoso. Tensionales, alargan o separan la unidad rocosa. Tensionales, cuando jalamos. Compresivos, acortan un cuerpo rocoso. Y cizallamiento, actúan desplazando las rocas. Movimiento lateral, ¿no? Movimiento de deslizamiento. Ese es cizallamiento. Que también lo habíamos hablado en rocas metamórficas, ¿se acuerdan? En el dínamo metamorfismo. Acá tenemos en la parte superior nuestro material original, no deformado. Bueno, acá le llaman indeformado, mejor sería el término no deformado, ¿no? No sé si existe la palabra indeformado, mejor sería decir no deformado. Entonces tenemos las tres fuerzas: tensión, compresión, cizalla. Tensión. Tensión es alargamiento, separamiento. Separa. Si el material es dúctil, es decir, podríamos decir material más o menos suave, vean lo que ocurre. Una separación se alarga. Pero si mi material es frágil, como una roca ígnea, ocurre un desplazamiento de uno de los bloques de la roca. Ocurre una falla geológica. En el caso de compresión, si el material dúctil va a sufrir plegamiento, no se llega a romper, es un material suave, propio de las rocas sedimentarias. Hemos dicho que las rocas sedimentarias son las más débiles de los tres grandes tipos de rocas. En cambio, si el material es frágil, también se forma una falla. En el primer caso, hablando del material frágil y las fallas, es decir, la tensión, un bloque se va a hundir. Y en el otro caso, cuando ocurre la compresión, este bloque se va a levantar. Entonces ya podemos hablar del tipo de fallas. Cuando ocurre hundimiento de uno de los bloques, la falla se llama normal. Entonces, falla normal es cuando ocurre hundimiento de uno de los bloques de las rocas. En cambio, cuando uno de los bloques se levanta, resultado de la compresión, la falla se llama inversa. Entonces, no se olviden, establezcan alguna regla mnemotécnica para acordarse. Normal, hundimiento. Inversa, levantamiento. Normal, hundimiento. Inversa, levantamiento. En el tercer caso, la cizalla, ¿no? Este movimiento lateral, nuestro material dúctil se deforma de esta manera, no se pliega, pues, una deformación, puede ocurrir una inclinación, pero si el material es frágil, ocurre también este tipo de fallas.
ese tipo de fallas. Observen que tanto la falla normal como falla inversa son fallas verticales. Verticales. En cambio, en la cizalla puede originar una falla horizontal. El desplazamiento es horizontal de uno de los bloques. Entonces, normal e inversa son fallas verticales. En el caso de la cizalla, el resultado es una falla horizontal. En realidad el tema de estos procesos es bastante complejo, ¿no? Tiene explicaciones matemáticas bastante interesantes, ¿no? Con matrices, con los ángulos complementarios, suplementarios, eso que ustedes han estudiado en geometría en el colegio, ¿no? Muy interesante. Justo estuve llevando un curso los 2 últimos fines de semana, razón por la cual no los pude acompañar en la salida del 22, sobre geología estructural. Y muy, muy, muy interesante, ¿no? Hablar de las explicaciones matemáticas de las fallas, ¿no? Fuerza de la deformación, ¿no? Lo que hemos hablado, la compresión. La compresión. Lo que está de color, perdón, lo que está en línea discontinua es la estructura inicial. La estructura inicial sufre de compresión, vean. Se está comprimiendo, se acorta. Tracción, se alarga. Entonces, la figura geométrica de líneas continuas es la estructura de formación. Deformación simple, homogénea o cizalla, un desplazamiento. También puede haber flexión o torsión. También puede ser. Normalmente se habla en los libros de geología básica, se habla de estos tres: tensión, compresión, cizalla, e incluidos todos últimos, flexión y torsión, por primera vez, porque es bueno también que conozcan que existen, pueden existir estas fuerzas de formación. Pero eso ya es una geología más avanzada. Acá está ya este libro de Tarbuk. Podemos decir ya lo que hemos visto en gráficos de laboratorio, acá ya en la realidad, lo que ocurre y cómo podemos también explicar algunos paisajes, algunas estructuras. Acá en A, estratos no deformados. Los estratos no están deformados. Acá está el río, ven con sus afluentes, etc. Compresión. ¿Qué ocurre en compresión? Hemos visto acá compresión, falla inversa, levantamiento. Entonces en compresión, vean, acá tenemos fallas inversas. Se ha levantado, se han formado montañas, puede ser también cordilleras. Compresión, vean, también acá se han formado pliegues. Vean este pliegue. Pliegues. El esfuerzo compresional horizontal, estoy leyendo, hace que las rocas se acorten horizontalmente y se engrosen verticalmente. Se engrosen. Si hablamos de corteza, ¿qué se está engrosando? La corteza continental. Entonces, cuando hay la formación de cordilleras, se engrosa la corteza continental. Tensión. El esfuerzo tensional horizontal hace que las rocas se alarguen horizontalmente y se adelgacen verticalmente. Vean. Tensión. Tracción también se le llama. Se pueden formar valles, ¿no? Fallas normales. Y cizalla, el esfuerzo cizalla provoca desplazamientos a lo largo de las zonas de falla o por el flujo dúctil. Vean, la cizalla que ha provocado este tipo de plegamiento en un solo sentido, que ya lo vamos a definir luego, no hoy día, y vean que también ha cambiado el curso del río, es decir, cómo se desplazaba el río. Cizalla. Profesor, ¿en qué situaciones ocurre la torsión?
Porque usted dijo también existían otros como la torsión. Torsión es más local, ¿no? Torsión puede ser más local. Es decir, puede ser cuando adelantándonos. Esta es la falla que no vieron. Era una falla muy bonita en la salida del domingo. Es decir, cuando una roca, por ejemplo, ya sabemos que las rocas más antiguas de todas son las rocas precámbricas. Acá tenemos rocas precámbricas y acá rocas cretácicas. Las rocas cretácicas son más recientes que las precámbricas. Entonces, por esfuerzos, la roca precámbrica va montando a la roca cretácica, la va montando. Entonces, acá puede haber torsión. En esta zona puede haber torsión. Y se originan fallas. De hecho, que se originan fallas. Es decir, torsión es cuando es como una especie de una cizalla, pero es un movimiento tan fuerte que ocasiona, como en este caso, que las rocas más antiguas ahora estén en superficie sobre las rocas más recientes. Ese puede ser un ejemplo de torsión. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesor. Bien. A ver, ya para terminar, hablando del cambio de curso de un río. Los ríos de la costa peruana nacen en la cordillera de los Andes. ¿Qué sentido tienen? ¿Qué dirección tienen? Este, oeste, desemboca en el Pacífico, ¿no es cierto? En el este nacen en la cordillera. Nacen en la cordillera de los Andes. Pero hay dos ríos que no tienen esta dirección. Uno es el río Santa, pero eso se debe por la cordillera blanca, cordillera negra, porque el río Santa, en un buen tramo, en la sierra, tiene una dirección sur-norte, ¿no? El río Santa nace en la laguna de Conococha, tiene esta dirección sur-norte y luego desemboca en el Pacífico, ¿no? Es el río Santa. Acá nace en la laguna de Conococha. Acá está la cordillera negra y acá está la cordillera blanca, departamento de Ancash. Y el río Santa se desplaza a través del callejón de Huaylas, por eso se llama callejón, porque está entre dos cordilleras. Y luego corta la cordillera en el cañón del Pato y ya pasa a la costa. Pero en el caso del río Ica, vean, este es el río Ica, por acá va el río Ica. El río Ica, su dirección debería ser esta. Este, oeste. Pero el río Ica acá sufre un cambio en su dirección. Más o menos va, porque es el río Ica, va paralelo a la costa. Y por acá desemboca. ¿Esto es por qué? Porque acá hay una falla. Acá hay una falla que hace que el río cambie de dirección. ¿No? Una cizalla. Una falla con un esfuerzo de cizalla. ¿Dónde está el gráfico? Acá, ¿no? Un esfuerzo de cizalla. Por eso es que cambia de dirección. Bueno, si hay tiempo ya también hablaremos de otro río importante. Bien, listo, jóvenes. Nos quedamos acá. Y más tarde les subo el material correspondiente a estas clases. Y ya, bueno.